Bienvenidos nuevamente. En este video vamos a ver cómo podemos representar gráficamente la respuesta en frecuencia de un circuito electrónico. Este procedimiento recibe el nombre de diagramas de Bode y vamos a ver en qué consiste. Todos los elementos electrónicos que hemos visto en este curso y también los que no hemos visto van a tener una cierta respuesta en frecuencia, es decir, únicamente van a funcionar bajo un cierto rango de frecuencias. Incluso las resistencias a altas frecuencias van a tener un comportamiento diferente, aunque en este curso hemos asumido que las resistencias van a tener una impedancia constante, aunque en este curso hemos visto que la resistencia va a tener una impedancia constante. A muy altas frecuencias, incluso las resistencias pueden tener un comportamiento diferente a diferentes frecuencias, principalmente a altas frecuencias, por lo que se han desarrollado circuitos especializados para trabajar a altas frecuencias, principalmente para las telecomunicaciones. También hay que tener en cuenta que cuando nosotros vayamos a frecuencias mayores, la temperatura del dispositivo que yo esté utilizando va a tender a aumentar. Para hacer la representación de un dispositivo en frecuencia, frecuentemente se utiliza una escala logarítmica. Esta escala logarítmica se va a construir de la siguiente manera. Esta escala logarítmica es particularmente útil cuando tenemos una variación de los números que estamos analizando bastante amplia, que es frecuentemente el caso cuando analizamos la respuesta de un dispositivo en frecuencia. Esto se puede hacer tanto en papel como en los programas de cómputo que realmente utilizamos para hacer graficación, como MATLAB o Python. Tienen funciones especializadas que generan este tipo de diagramas. Vamos a ver cómo se construye. Vean que tenemos una serie de números en la parte inferior que se repiten, van del 1 al 9 y nuevamente se repite del 1 al 9. Aquí únicamente tenemos 2 décadas, a cada uno de estos intervalos le vamos a llamar décadas y posteriormente nosotros tendríamos que elegir cuál es la potencia que nosotros vamos a asignar a cada una de estas décadas. Por ejemplo, a este número 1 yo le podría asignar 10 a la 2, que va a ser igual con 100, es decir, si yo quisiera representar el número 100 sería este punto, y en la siguiente década yo tendría la siguiente potencia. En este caso sería 10 a la 3, que sería igual con 1000. Y por último tendríamos 10 a la 4, que sería igual a 10.000. También podríamos utilizar potencias negativas, utilizar 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. El único valor que no vamos a poder representar en esta escala logarítmica es el número 0, debido a que ninguna potencia de 10 elevada a 1. Debido a que ninguna potencia de 10 va a ser igual con 0. Posteriormente vamos a subdividir estas décadas de la siguiente manera, utilizando el logaritmo base 10. Entonces nosotros queremos localizar cuál es la posición del número 2. En este caso el 2 correspondería, si tengo una potencia de 10 a la 2, correspondería al número 200, el 3 sería el número 300, y así sucesivamente hasta llegar al número 1000. En este caso tendríamos el 2000 en esta marca, luego tendríamos el 3000, y así sucesivamente. Para saber a qué distancia lo debo de localizar, debo sacar el logaritmo base 10 del número que yo quiero analizar, en este caso es el número 2, y en este caso va a 0.3, es decir, la distancia entre este 1 y este 2 va a ser 30% de la longitud total de la década. Entonces, sería la longitud que tendría entre este 1 y el siguiente número 1. Y así sucesivamente yo puedo ir representando los valores que yo desee. De esta manera nosotros podemos representar la frecuencia. Para la amplitud lo vamos a representar de una forma diferente. Vamos a utilizar una unidad, que es una unidad adimensional que recibe el nombre de decibel, que nos va a indicar cuáles son los cambios relativos de una señal con respecto a una señal de referencia. Cuando analizamos amplificadores, regularmente la señal de referencia va a ser la señal de entrada, pero podría ser alguna otra señal que nosotros decidamos que sea nuestra señal de referencia. Existen dos formas de calcularlo matemáticamente, dependiendo si estamos trabajando en potencia o si estamos trabajando con voltaje. Si trabajamos con potencia, el decibel se va a definir como 10 veces el logaritmo base 10 de la potencia 2 entre la potencia 1, donde la potencia 1 va a ser mi potencia de referencia. Y si yo quisiera analizar cuál sería la ecuación, si yo estoy analizando los voltajes, tendría yo que sustituir la potencia
por la expresión que nosotros utilizamos para calcular la potencia en función del voltaje. En este caso voy a suponer que la impedancia o la resistencia que yo estoy analizando va a ser la misma. Entonces, si yo estoy analizando las variaciones de la señal de salida, estoy asumiendo que la impedancia que estoy viendo va a ser exactamente la misma, por lo que se puede eliminar de tal manera que yo lo puedo reescribir de esta manera. Y por leyes de los logaritmos, este número 2, que está como un exponencial, lo puedo pasar multiplicando de tal manera que este número 10 se va a convertir en número 20. Y de esta manera puedo representar tanto las variaciones en potencia como las variaciones en voltaje. Veamos algunos ejemplos numéricos. Del lado izquierdo tengo una tabla para las variaciones en voltaje. Si yo tengo una ganancia en voltaje de 0 decibeles, eso me indica que el voltaje de salida entre el voltaje de entrada es idéntico, es decir, es igual con 1. Y un valor que va a ser importante a continuación es el valor de menos 3 decibeles, que en voltaje me va a indicar que tenemos el 70% o el 0.7 de la señal de referencia. Ven que los decibeles pueden tomar valores positivos o negativos. En el caso de valores positivos va a representar amplificaciones y en el caso de valores negativos va a representar atenuación. En el caso de la potencia, vamos a analizar otra vez este valor que va a ser importante. Menos 3 decibeles, esto me indica una caída en la potencia del 50%, es decir, de 0.5. Por otra parte, para valores positivos, cuando el cociente entre la señal que estoy analizando entre la señal de referencia es 10, es decir, ha aumentado 10 veces, mi ganancia en decibeles sería de 10. Cuando ha aumentado 100 veces, aquí ya tenemos dos órdenes de magnitud, va a ser 20. Y cuando ha cambiado 10.000 veces, va a ser de 40. Es decir, que cada 20 decibeles en potencia vamos a tener un cambio de un orden de magnitud con respecto al coeficiente entre la señal que yo estoy analizando y mi señal de referencia. Veamos ahora cómo lo representamos estos diagramas de Bode. Los diagramas de Bode se representan siempre por pares. Es una forma en la que nosotros podemos ver visualmente cuál es el comportamiento de mi función de transferencia. Como hemos visto anteriormente, una función de transferencia puede ser compleja, por la que va a tener una parte real y una parte imaginaria. En el diagrama superior estamos graficando el valor absoluto, es decir, la raíz cuadrada del cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Y esto me va a dar la amplitud, la cual en frecuencia la vamos a representar a través de esta escala semilogarítmica. Y la amplitud la vamos a representar a través de esta unidad de los decibeles. De tal caso que cuando tenemos que la ganancia es 0, es decir, va a ser 1 con respecto a mi señal de referencia, que puede ser la amplitud promedio de la señal. Y cuando tengamos una caída de menos 3 decibeles, a este punto va a recibir el nombre de frecuencia de corte. De tal manera que lo que tengamos del lado izquierdo le vamos a llamar la banda de paso, que va a ser el rango de frecuencias en el cual mi amplificador o mi filtro, como lo vamos a definir en un momento, va a permitir el paso de la señal. Es decir, la puede amplificar. Por otra parte, del lado derecho de mi frecuencia de corte voy a tener mi banda de rechazo. En este caso en particular vamos a ver que va a tener una cierta pendiente que va a ser de menos 20 decibeles por cada década, en este caso en particular, puede ser diferente, que vamos a ver en el siguiente video. Entonces tenemos que de esta década, esta sería una década, suponiendo que esta es una frecuencia de 1 Hz, aquí tendríamos 10 Hz, y aquí tendríamos 100 Hz. Entonces, aquí ven que ha caído a menos 20 decibeles, en la siguiente década, en 100 Hz, ha caído a menos 40, y en la última tendríamos una caída de menos 60 decibeles, que sería 1000 veces menos que mi señal de referencia, que sería la amplitud de mi señal en la banda de paso. Por otra parte, nosotros podemos calcular cuál va a ser el ángulo de esta función de transferencia. Como hemos visto en unos amplificadores que hemos analizado en videos anteriores, va a haber un desfase de 180 grados. Idealmente quisiéramos que nuestro amplificador no tuviera este desfase, o que al menos fuera un desfase constante. Nosotros podríamos corregir fácilmente. En este caso en particular observamos que la banda de paso, el desfase de la señal de salida con respecto al desfase de la señal de referencia es igual con 0, en el cual nuestro amplificador funcionaría de una forma ideal. Y ven que en esta banda
vamos a tener una variación de la fase con respecto a la frecuencia. Este comportamiento puede pasar incluso en la banda de paso, aunque es un comportamiento no deseado. Vemos algunos ejemplos para amplificadores como los que hemos visto en los últimos videos. Si recordarán, los amplificadores que hemos analizado hasta ahora utilizan capacitores para acoplar las señales de entrada y de salida, o más bien dicho, para desacoplar la señal de corriente directa, que por definición es una señal con frecuencia igual a 0 de mi señal de corriente alterna, de tal manera que la selección de mis capacitores de acoplamiento va a depender del rango de frecuencias de mi señal de entrada que yo quiero amplificar. En este caso, vamos a también a definir otro concepto que va a ser el ancho de banda. Vean también que va a haber una segunda frecuencia, en este caso le llamamos una frecuencia F2, debido a que todos los transistores van a tener una cierta capacitancia parásita, es decir, una capacitancia no deseada, que en general, aunque es pequeña, si recordarán cómo podemos calcular la reactancia para un capacitor, sabemos que la reactancia va a ser proporcional a la capacitancia por la frecuencia. Por lo que si tenemos una capacitancia baja, pero una frecuencia muy alta, estas capacitancias parásitas van a empezar a influir en el comportamiento de nuestro circuito cuando vayamos a altas frecuencias. A la diferencia entre F2 menos F1, le vamos a llamar el ancho de banda, que va a definir el rango de frecuencias de mi amplificador. En la gráfica de abajo tenemos otro ejemplo en el que nuestro amplificador no tiene estas capacitancias de acoplamientos, está acoplado directamente, lo cual me va a permitir el paso de bajas frecuencias, pero noten nuevamente que nosotros no podemos representar el 0, en este caso nuestra gráfica llega hasta el número 10. Es todo por este video. En el próximo video vamos a hablar de otra aplicación de los amplificadores operacionales, que son los filtros activos. En la primera parte del curso hablamos de filtros pasivos. Ahora veremos cómo podemos mezclar estos dos conceptos para tener filtros que, además de seleccionar un rango de frecuencias, amplifiquen mi señal de salida.